Hola, buenas, buenas, buenas. Bueno, nos encontramos de vuelta en un nuevo video. En este caso vamos a estar hablando de sistema de presurización. Bien, primero que nada, antes de entrar en detalle con el tema, quiero contarles por qué es que se presuriza un avión, ¿cierto? Ya hemos visto el sistema de aire acondicionado, hemos visto el sistema de Bruyère, ¿cierto? Ahora vamos a ver el sistema de presurización. Pero ¿por qué se presuriza un avión? Bueno, en este caso se presuriza para evitar el mal de altura que se dice o hipoxia. Bien, esto es justamente el efecto que se produce cuando, por ejemplo, nosotros subimos un cerro o estamos descendiendo a una zona muy baja, ¿no? A nivel de la altura del mar, y se puede sentir como se nos empiezan a tapar los oídos, es como que hay un cambio de presiones, ¿no? Y eso genera como una especie de malestar en las personas. Entonces, principalmente se hace por eso. Ahora, esto solamente se hace en aviones que superen los 6.000 metros, ¿bien? Entonces ahora vamos a entrar en detalle con lo que es el PDF, ¿no? Como primera diapositiva, sistema de presurización, como leemos acá, dice que controla la presión de la cabina en todas las fases del vuelo. Bien, el sistema de control de presión de la cabina, el CPC, regula el flujo de aire que sale al exterior a través de la válvula de salida, outflow valve. Bien, outflow valve, válvula de salida. Existen válvulas también de seguridad para sobrepresión y presión negativa, como vamos a ver más adelante. Acá, en este gráfico que tenemos acá, podemos ver varios ejemplos de las válvulas que nos dijeron recién. Y a su vez ya podemos ir viendo parte de la instrumentación de este sistema. Como podemos ver acá, vamos a tener el sistema de presurización justamente. Y ahora en esta diapositiva solamente se pueden ver lo que es la selectora, el reloj análogo, ¿bien? Que indica solamente en qué posición está la válvula, ¿no? La válvula de salida, esta outflow valve que está por acá, marcada en rojo, que es esta misma. Y bueno, tenemos también el interruptor que sirve para el accionamiento manual y también contamos con el seteo, ¿no? Las perillas que nos permiten setear la altitud de la pista y la altitud a la cual vamos a volar, ¿bien? Un poco más de lo que se ve en la diapositiva, por acá tenemos un puerto de salida, ¿no? Para también la válvula de salida, pero en este caso es como que se hace, acá dice overboard, que significa por la borda, ¿bien? Acá, como la explica, dice que el aire que enfría los equipos electrónicos y electrónicos se va por esta válvula de acá cuando está en tierra. Y cuando está en vuelo lo hace cuando hay una diferencia de presiones muy baja. Bien, entonces después acá dice, bueno, tenemos el cargo delantero, la parte del compartimiento del cargo delantero, el compartimiento del cargo trasero, ¿no es cierto? Acá dice que la outflow valve, como dijimos recién, está controlada por este sistema de presurización. Y bueno, acá te muestra un poco cómo son la distribución de los aires. Recuerden que eh, este aire también es proveniente de la parte de los packs, ¿no? Del pack, en este caso derecho, que es la parte que va hacia los pasajeros. Entonces todo este aire que está circulando por acá es justamente proveniente de los packs. Bueno, después vamos a la diapositiva esta, donde podemos ver ya parte del sistema, cómo opera el sistema por dentro, cuál es la lógica de funcionamiento. Bien, acá tenemos el panel de instrumentación, parte de esto ya era lo que habíamos visto acá arriba, pero acá se nos agregan otros relojes también que ya vamos a ver en detalle qué es lo que significan. Por acá abajo podemos ver que esa compuerta que está ahí, ¿no? Marcada en rojo, esa es la válvula de salida por donde se va todo el aire a presión, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver la lógica. ¿Qué nos quiere decir esta diapositiva de acá? Bueno, primero que nada, hay que entender que en este caso se ha separado, ¿no? Acá, si bien lo teníamos todo junto a esto, por acá se ha separado la parte de la instrumentación para justamente dar a entender qué es lo que hace cada cosa. Bien, primero que nada, vamos a empezar por acá abajo. Como podemos ver, esta
es la válvula de salida de flujo, ¿no? Es esta misma. Acá tenemos una válvula moduladora que tiene tres actuadores, ¿bien? Estos tres actuadores, uno va a estar ubicado en lo que sería la parte manual, siempre va a quedar pendiente como a la operación manual del piloto. Y después vamos a tener los otros dos que van a estar conectados a los CPCs, ¿bien? Por una cuestión de seguridad y de redundancia, sabemos que tenemos dos CPCs, uno que podría considerarse como el primario y el otro que es el secundario, ¿bien? Parte de la selección de los CPCs también tiene que ver con el comportamiento de la selectora, ¿bien? En este caso, podemos ver que hay una línea que está llena y otra que tiene puntos. ¿Por qué es esto? Bien, la línea que está llena indica el CPC primario, el que está utilizando el sistema como primera medida de seguridad para el sistema de presurización. El segundo, el que está marcado con puntos, es el de reserva o el secundario. Bien, en caso de que falle el primer CPC y el sistema lo detecte, va a pasar a controlar el sistema de presurización el CPC de reserva. En el caso de que ambos fallen, bien, obviamente esto tiene sus propias alarmas y ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de que estos dos fallen, vamos a directamente pasar hacia el accionamiento manual de la válvula. Bien. Acá tenemos la selectora, que como pueden ver, una flechita indica un CPC, la otra indica el otro CPC, primario y secundario, y la otra flechita va hacia, bueno, acá se puede ver la alarma, ¿no? Manual, y esto va al panel, ¿no? Que sería esta parte de acá, el panelcito donde podemos controlar manualmente, como dije, la apertura de la válvula. Después, fíjense que la válvula tiene esta línea llena, que es justamente lo que yo decía recién. El reloj este que está acá, ¿no? Que se puede ver en el instrumento, es justamente el que indica en qué posición está la válvula, qué tan cerrada o abierta está esta válvula. Bien. Después, por acá tenemos lo que son las válvulas de seguridad, justamente. Estas son las últimas medidas de seguridad y de redundancia que nosotros tenemos a la hora de controlar la presión dentro de la aeronave. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de que, supónganse, fallen los dos CPCs, falle el accionamiento manual por alguna falla mecánica, la única chance que nos queda de poder aliviar la presión, la diferencia de presiones, son justamente estas válvulas de acá, las azules y a su vez esta verde. Pero claramente son más importantes estas que están acá. En realidad no es que sean más importantes, sino que tienen más uso. ¿Por qué? Porque estas válvulas, las que están en azul, son las que justamente regulan la presión de dentro con respecto con la de afuera. Cuando una presión de adentro de la aeronave es mucho más grande que la presión de afuera, estas válvulas son las que se encargan de aliviar, ¿no? Dejar pasar un poco de aire para aliviar esa diferencia. En cambio, esta, la que está marcada en verde, tiene el funcionamiento al revés. Es una válvula de presión negativa. ¿Por qué? En tierra puede pasar de que a lo mejor tenemos presiones fuera de la aeronave que son mucho mayores que las presiones que están dentro. Entonces, para que no implosione, ¿no? Lo contrario a explotar, para que no implosione la aeronave, tenemos esta válvula de acá que justamente se encarga de regular esa diferencia de presión. Bien, bueno, como dije, esta es la válvula de salida de flujo. Tenemos por acá lo que sería como dijimos, la parte de la instrumentación que deja setear las altitudes. Tenemos también a su vez acá sus respectivas alarmas, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos, bueno, los puertos estáticos por acá por el costado. Tenemos los puertos de sensado de la cabina, que son dos. Fíjense que son flechitas llenas, porque todo esto son informaciones que entran dentro de lo que son el sistema. Bien. Después tenemos, está el Management Computer, que tenemos dos, que son justamente las computadoras de manejo de pérdida. Bien. Después, fíjense que acá tenemos un tren de aterrizaje también, que tiene dos líneas que están llenas. ¿Esto por qué es así? ¿O por qué lo que está queriendo decir eso? La forma en la que nosotros, o que mejor dicho, el sistema opera, es que el sistema va
intercambiando, ¿no? Alternando qué CPC va a ser el encargado de controlar la presurización. O sea, quién va a ser el primario y quién va a ser el secundario. Pueden ser cualquiera de los dos. Pero justamente ese accionamiento automático lo hace mediante esta señal que envía el tren de aterrizaje. Dependiendo o sea, cuántas veces haya cambiado el tren de aterrizaje, van a ser qué CPC va a estar a cargo, ¿no? del sistema de presurización. Si nosotros hacemos un primer vuelo, por ejemplo, cuando el tren de aterrizaje se meta para adentro, va a mandar una señal en la cual, por ejemplo, va a decir que este CPC, el izquierdo, va a pasar a ser el primario y el derecho va a pasar a ser el secundario, como está visto de esta forma. Ahora, cuando nosotros aterricemos, ¿no? Y supongamos al rato, al día siguiente o como sea, o sea, volvamos a hacer un vuelo, ahora esa señal va a ser al revés. Ahora el derecho va a pasar a ser el primario y el izquierdo va a pasar a ser el secundario. Bien, ya vamos a ver el tema de cuando fallan, cómo actúa también la selectora, qué se tiene que hacer. Pero bueno, eso es en general lo que está tratando de decir este gráfico de acá. Bien, seguimos. Bueno, como detalle, antes de pasar de página, estas válvulas de seguridad, fíjense que acá dice que la máxima presión de aliviamiento están seteadas en 9.1 PSI. Estos PSI recuerden que son de diferencia. O sea, no son los PSI ni de adentro ni de afuera. Son la diferencia entre los dos. Cuando se llega a ese numerito ahí recién las válvulas van a empezar a actuar. Por eso digo que estas son los últimos niveles de redundancia. Bien, primero que nada, nosotros tenemos el CPC primario como primera medida de seguridad. Después vamos a tener el CPC secundario. En caso de que falle en eso, tenemos el accionamiento manual. Si llegara a fallar el accionamiento manual, la única opción que nos queda a nosotros como medida de seguridad son estas válvulas. Bien, vamos a seguir. Acá podemos ver lo que es la altitud de cabina. Bien, más adelante vamos a ver un gráfico en donde vamos a entender la diferencia entre la altitud de cabina y la altitud de la aeronave en sí. Bien, la altitud a la que está volando. Pero estos son justamente los dos relojes análogos que se nos presentaron de nuevos y que básicamente funcionan de la siguiente forma. Esta agujita que ven acá, que es la chiquita, maneja o está dentro de esta escala interna, ¿no? Que como pueden ver ahí, dice cabin alt, o sea, la altitud de cabina, ¿bien? Cada valor de estos tiene que ser multiplicado por 1000 y esto te va a dar en pies la altitud de cabina, ¿no? En este caso, este reloj va a marcar justamente la presión, ¿no? O mejor dicho, cuál sería la sensación de la presión dentro de lo que es la cabina, ¿bien? No tiene nada que ver con la altitud propia de la aeronave, porque eso obviamente lo marca el altímetro. Pero fíjense una cosa, la aguja que está por fuera, la aguja grande, marca justamente esa diferencia de presión que nosotros queremos ver, o sea, cuánto es la diferencia entre la presión interna de la aeronave y la presión externa de la aeronave. Entonces, están puestas sobre el mismo, o sea, sobre el mismo eje, pero claramente una va a apuntar, por así decirlo, hacia el otro extremo, ¿bien? Porque a medida que nosotros la altitud de cabina vaya aumentando, la presión diferencial justamente va a ir aumentando también. Fíjense que acá tenemos grabado también en la escala exterior los valores ya como más, se podría decir, de precaución, ¿no? La zona amarilla, después de pasado los 8,1 más o menos, entramos en lo que es la zona amarilla, que ya hay que, obviamente, regular la presión. Y ya acá, como entramos en 9,1, como habíamos dicho recién, entramos en lo que es la zona roja y ahí ya empiezan a actuar las válvulas de seguridad y demás, porque ya ahí estamos teniendo una diferencia de presión bastante grande. Bien. El otro reloj, que está acá abajo, dice Calvin Klein, es una especie de bariómetro, si se lo quiere decir así, pero en este caso va a ser un bariómetro de justamente la altitud de cabina. Esto es lo que nosotros, o mejor dicho, el piloto, tiene que mirar a la hora de ascender o descender,
porque esto lo que te va a indicar es justamente la sensación que tienen los pasajeros cuando hay una diferencia de presión abrupta, ¿no? De golpe. La idea sería de que justamente este reloj nunca se exceda, ¿no? Nunca llega a valores tan extremos, porque justamente mediante este reloj podemos ir monitoreando esa sensación que decíamos al principio de que te tapen los oídos y demás, ¿cierto? Obviamente van a haber momentos donde van a haber ascendencias o descendencias bruscas, porque puede pasar, pero bueno, este reloj nos indicaría eso, cuánto se siente, por así decirlo, esa diferencia de presión, qué tanto varía, ¿no? Sea para arriba o sea para abajo. Bueno, acá podemos ver lo que son los paneles, los instrumentos digitales. Este valorcito que está acá grabado son justamente la altitud de cabina. Y esta escala que está acá a la derecha sería este reloj que está acá. Bien, fíjense que es parecido, tiene los mismos números, van para arriba o para abajo. Sería este que está acá. Y este que está acá marcado en rojo sería esta altitud de cabina, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Ahora podemos ver el gráfico que decía yo. Esta es la diferencia, o mejor dicho, cómo opera el sistema, ¿no? Con respecto a la altitud de la aeronave y la altitud de cabina. Bien, acá como dijimos, nosotros seteamos antes de volar la altitud a la cual nosotros tenemos la pista de aterrizaje y la altitud donde nosotros vamos a estar volando en crucero, ¿bien? En estado crucero. Para explicar un poco las etapas del vuelo, tenemos lo que es el taxi, que es el rodaje, básicamente cuando el avión está en pista y sale y se posiciona en la pista para empezar el vuelo. Después tenemos lo que es la ascendencia, ¿no? Acá tenemos una pequeña parte que es un hold, ¿no? Mantener esa altitud. Después seguimos ascendiendo, entramos en la etapa de vuelo crucero. Acá tenemos una etapa of altitude, esto porque nos salimos, ¿no? En este caso sube de la altitud prevista, ¿no? Estamos fuera de altitud, se podría decir. Y después empieza lo que es la descendencia hasta que acá llegamos al land, ¿no? La tierra, aterrizamos y volvemos a estar en taxi, ¿no? En rodaje. Fíjense que si bien la altitud de la aeronave está marcada bien ahí por las líneas blancas, esta llena, la altitud de cabina, cuando nosotros analizamos cómo se comporta con respecto a la otra línea, vemos que antes de llegar, por ejemplo, al estado crucero, la altitud de cabina ya empieza desde antes a quedarse en este lugar, ¿no? Empieza a regularse eh, previamente. Esto justamente lo hace porque al nosotros definir cuáles van a ser los valores en los que vamos a operar de altitud, el sistema ya sabe cuándo tiene que poner más presión, menos presión. Entonces, esta es la forma en la que el sistema se asegura de que cuando nosotros lleguemos acá, ya tengamos la presurización necesaria para, obviamente, estar en óptimas condiciones. Fíjense que lo mismo hace acá, siempre se comporta siguiendo más o menos la línea, pero siempre haciendo de una forma preventiva, ¿cierto? Como una especie de presurización preventiva, ¿no? Estos 0.25 PSI-D, esto quiere decir presión de diferencia, es justamente cuando el sistema detecta, ¿no? Cuando está a 0.25 PSI de diferencia entre este punto y este punto, ahí es cuando se activa el modo crucero o el modo de descenso, ¿no? Y ahí es cuando el sistema empieza su presurización previa, justamente cuando está a esta diferencia. Bueno, acá se pueden ver los valores, esto ya lo dijimos. Después, obviamente, en el caso de que no se llegue a esta altitud que habíamos puesto nosotros acá, hay su respectiva alarma y eso lo vamos a ver más adelante. Después tenemos lo que es el modo de operación. Bien, los CPCs, como ya dijimos, trabajan de forma alternativa en cada vuelo. Y nosotros después tenemos en la selectora las dos primeras opciones que son automático y alternativo. Cuando trabajamos en cualquiera de estas dos, nosotros trabajamos todavía con los CPCs. Cuando estamos en automático, dependemos obviamente de el CPC que el sistema elija, ¿no?
puede ser cualquiera de los dos. Cuando estamos en alternativo, quiere decir que ya uno de los CPCs dejó de funcionar. Y obviamente cuando entramos en manual, sabemos que es porque ambos CPCs fallaron. Bien, esto es lo que yo había explicado antes, ¿no? La escala interior indica la altitud de cabina, la escala exterior indica la diferencia de presiones, ¿cierto? Fíjense que acá dice que cuando la altitud de cabina llega por acá, por el 10, por los 10.000 pies, empieza a sonar la alarma. Porque si nosotros seguimos esta misma línea, se puede decir que cuando llegamos a los 10.000 pies, estaríamos llegando ya a los valores máximos de diferencia de presión. Entonces empieza a sonar la alarma como para decir, che, te estás pasando, ¿no? Y bueno, por acá podemos ver cuánto varía el ascenso-descenso de la altitud de cabina. Bien. Fíjense que es lo que decía antes. Este numerito de acá va a ser este de acá. Y este rojo de acá, bueno, va a ser justamente esto que está acá. Las alarmas. Bien, entramos a lo que son las alarmas. La primera alarma eh, que puede saltar, aparecer, sonar, es la Off-Shield Descent, ¿no? Que es básicamente cuando no se llega a la altitud de crucero que se había programado el avión en un principio y se inició el descenso, ¿bien? Cuando nosotros decimos que vamos a llegar a una cierta altitud y no llegamos y empezamos el descenso antes, el sistema lanza esta alarma como para darnos a entender de que obviamente no seguimos, por así decirlo, los protocolos que nosotros mismos hemos seteado. ¿Esto por qué lo hace? Porque como el sistema trata de hacer una presurización preventiva, el hecho de que nosotros no lleguemos a la altitud prevista y empecemos antes la maniobra de descender, al sistema justamente es como si nosotros le cambiáramos toda la lógica que había armado, entonces tiene que empezar a cambiar las presiones y demás de forma abrupta. Entonces, por eso lanza esa alarma. No quiere decir que va a dejar de presurizar, simplemente está diciendo, che, vos me habéis dicho que ibas a estar hasta tanta altitud y no llegaste, me mentiste, ¿no? Entonces después tiene que empezar a presurizar, bueno, sobre la marcha, vamos a decirlo así. Después tenemos la alarma auto fail más alternativo, o sea, alternate. Esta alarma es cuando el CPC principal falló y el sistema automáticamente seleccionó el CPC secundario. Justamente si nosotros ponemos en la selectora alternativo, se va a apagar la alarma de autofail y se va a quedar prendida esta que está acá, la alternativa. Bien, se van a prender estas dos, pero cuando nosotros seleccionemos la selectora, o sea, pongamos en la selectora la opción alternativo, ¿no? Esta que está acá en el medio, la alarma autofail se va a desactivar. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos solamente la alarma autofail, no tenemos la otra alarma prendida, quiere decir que los CPCs, ambos CPCs, fallaron y que necesitamos pasar a manual en la selectora. Y una vez que nosotros hacemos eso, se prende la alarma manual, ¿no? Y queda prendida también el auto fail para obviamente recordarnos de que ninguno de los de los dos CPCs anda. Bueno, y después tenemos como detalle lo que se llama Alt Horn Cutout, que es justamente un botoncito que está dentro del panel de instrumentación, que esa alarma que nosotros escuchamos cuando llegamos a los 10.000 pies, la podemos desactivar, ¿no? Como dice, apaga la alarma para lo que es altitud de cabina mayor a 10.000 pies. Bien. El proceso manual. ¿Cómo es la operación manual de este sistema, ¿no? Esto, recordemos, es cuando los dos CPCs fallaron. Acá esta diapositiva tiene un detalle, tiene un error, y es que recuerden que cuando nosotros pasamos a la etapa manual, siempre va a estar prendida esta alarma, ¿no? Que nos va a indicar que tenemos que hacerlo nosotros, y esta otra, la del auto fail, indicando que los dos CPCs fallaron y que no podemos seleccionarlos. Acá lo que tenemos que hacer, el procedimiento es, obviamente, la selectora en manual, y justamente con este interruptor, que tiene dos estados, close y open, vamos a ir regulando justamente la apertura o el cierre de la válvula de flujo de salida. Bien, esto teniendo en cuenta qué cosa, esta tablita que está acá abajo. Bien, porque nosotros vamos a tener un cierto nivel de vuelo,
FL significa Fly Level, ¿bien? Nivel de vuelo. Y fíjense que para cada cierto nivel de vuelo vamos a tener un rango en el cual tenemos que tener la altitud de cabina, ¿bien? Obviamente esto mirando siempre el reloj análogo de que cumpliendo con la altitud que tengamos nosotros el nivel de vuelo, vamos a ir abriendo, cerrando, dependiendo cómo tengamos que regularlo, y vamos a ir siempre manteniendo los valores mirando este reloj y esta tablet. ¿Bien? Pero acá ya no es automático, ya no es algo que lo hace la computadora ni el sistema. O sea, la aguja va a responder justamente a cómo nosotros accionemos este interruptor. Entonces, siempre tenemos que ir chequeando de que estemos en las presiones correctas, porque da igual si nosotros ascendemos o descendemos. El hecho de que haya una presión incorrecta para un cierto nivel de vuelo, claramente va a generar en los pasajeros una sensación distinta y a lo mejor, en el peor de los casos, obviamente una sobrepresión o una falta de presión en la aeronave completa. ¿Bien? Entonces eso podría ser bastante peligroso. Por último, en la última diapositiva podemos ver justamente todos los sistemas, los cuales hemos venido estudiando hasta este momento. En el medio tenemos lo que es el sistema de Breeder. Por arriba tenemos el sistema de los aire acondicionados, de los packs, junto con acá con el Equip Cooling que está en el medio, forman parte del mismo sistema. Y acá abajo está el sistema que acabamos de ver, que es el sistema de presurización. Bien, así que bueno, esa sería la explicación de en sí cómo opera, cómo funciona el sistema de presurización y cómo son las alarmas y bueno y demás, los demás procedimientos. Un placer, espero que les haya gustado y ante cualquier cosa me consultan. Muchísimas gracias.